Giovanni di Pietro Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís, nació en el corazón de una familia acomodada el 5 de julio de 1182 en Asís, lo que hoy es Italia. Su padre, Pietro de Bernardone, era un próspero mercader de telas, un hombre de negocios destacado dentro de la burguesía de la ciudad y un viajero frecuente a las ferias de telas en Francia. La riqueza familiar proporcionó a Francisco una infancia llena de lujos y una educación de primera, haciéndolo un alumno destacado. Desde joven, Francisco estaba decidido a seguir el legado de su padre, aspirando a ser también un hombre adinerado y exitoso. Sin embargo, su vida estaba llena de excesos, gastando sin medida en diversiones y lujos, siempre rodeado de amistades que compartían su mismo estatus social. Durante sus viajes a Francia con su padre, Francisco desarrolló un amor especial por el país, lo que llevó a su padre a apodarlo Francisco. La vida de Francisco tomó un giro dramático cuando su ciudad natal, Asís, se vio envuelta en conflictos para reclamar su independencia del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197, Asís logró su autonomía y Francisco participó como uno de los combatientes. Una nueva guerra estalló en 1201 y aunque inicialmente Francisco se unió al ejército, la experiencia de la batalla y su captura en 1202, donde permaneció prisionero durante un año, comenzaron a cambiar profundamente su perspectiva de vida. Tras su regreso y una severa enfermedad que lo mantuvo recluido, Francisco empezó un proceso de introspección y reflexión espiritual. Aislado, dedicó gran parte de su tiempo a la oración y la meditación, cuestionando cada vez más el estilo de vida materialista que había llevado. Esta transformación se profundizó con su encuentro con los leprosos, quienes, con su situación de marginación y sufrimiento, abrieron completamente los ojos de Francisco al mundo espiritual. Convencido de que lo único importante era la humildad y la sencillez, Francisco comenzó a despojarse de todas sus posesiones materiales y a ayudar a los más necesitados. Este cambio no fue bien recibido por su familia ni por la sociedad de Asís, que lo veían como un loco y un deshonrado. Su padre, particularmente decepcionado y furioso, intentó por todos los medios corregir el comportamiento de su hijo, llegando a encerrarlo. Sin embargo, con la ayuda de su madre, Francisco logró liberarse y continuar su camino espiritual. En 1209, ya completamente dedicado a su nueva vida, Francisco recibió una visión que le instó a reparar la iglesia de San Damián, que estaba en ruinas. Sin el apoyo económico de su padre, Francisco comenzó a mendigar para recolectar los fondos necesarios para la restauración. Este acto de renuncia y devoción marcó el inicio de la Orden Franciscana, a la que se unieron rápidamente otros seguidores atraídos por la predicación y el ejemplo de vida de Francisco. A medida que su fama crecía, también lo hacía el número de sus seguidores. En 1219, Francisco y sus discípulos fueron oficialmente reconocidos por el Papa Inocencio III, lo que les permitió expandir su mensaje y establecer más comunidades dedicadas a los ideales de pobreza y servicio. Durante los años siguientes, Francisco continuó viajando y predicando, fundando la Segunda Orden con Clara de Asís y estableciendo una rama femenina conocida como las Clarisas. Francisco pasó sus últimos años en retiro espiritual y oración intensa, buscando una conexión aún más profunda con Dios. A pesar de los desafíos de salud y las dificultades, nunca perdió su devoción. Murió el 3 de octubre de 1226, dejando un legado de humildad, servicio y amor que aún hoy inspira a millones en todo el mundo. San Francisco de Asís fue canonizado 2 años después de su muerte, y sus enseñanzas y su vida siguen siendo un faro de espiritualidad y compasión. Después de su muerte, la influencia de San Francisco y sus enseñanzas no hicieron más que crecer. Las órdenes que fundó se expandieron más allá de Italia, llegando a toda Europa y más tarde a otras partes del mundo. Los franciscanos se convirtieron
en una de las órdenes más influyentes dentro de la Iglesia Católica, conocidos por su compromiso con la pobreza y el servicio a los más desfavorecidos. En vida, Francisco había logrado una profunda reforma personal y espiritual, rechazando la opulencia en que creció y eligiendo vivir en la pobreza extrema, algo que resonó con muchos que buscaban un retorno a los valores básicos del cristianismo primitivo. A través de su ejemplo y sus palabras, enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en la espiritualidad y en el servicio a los demás, una lección que permanece relevante hasta el día de hoy. Su amor por la naturaleza y todos los seres vivos también dejó una marca indeleble, dando origen a la celebración del Día de San Francisco de Asís como el Día de los Animales, reflejando su creencia en la bondad y la santidad de toda la creación. Esta visión de respeto y amor por la naturaleza ha inspirado a innumerables personas a buscar una relación más armoniosa con el medio ambiente. Las historias de los estigmas que recibió, las cuales emulaban las heridas de Cristo, y su humilde aceptación del sufrimiento como una forma de acercarse a Dios, subrayaron su santidad y su completa entrega a su fe. Estos relatos contribuyeron a su canonización rápida, apenas 2 años después de su muerte, un testimonio de la profunda impresión que dejó en la Iglesia y sus contemporáneos. La Basílica de San Francisco en Asís, donde descansan sus restos, se convirtió en un importante lugar de peregrinaje. Miles de personas visitan Asís cada año para rendir homenaje a este santo que enseñó con el ejemplo, viviendo y respirando los preceptos del amor, la humildad y la pobreza. La orden franciscana continuó creciendo, adaptándose a los cambios de los tiempos, pero siempre manteniendo el espíritu de su fundador. La aparición de las terceras órdenes permitió a laicos comprometerse con los ideales franciscanos sin abandonar sus vidas seculares, ampliando así el alcance y la influencia de Francisco. En el mundo moderno, donde el materialismo y la desconexión de los valores espirituales parecen prevalecer, el legado de San Francisco de Asís sigue siendo un llamado potente a la introspección y al cambio. A través de su vida y enseñanzas, San Francisco sigue siendo un modelo de la capacidad de transformación espiritual del ser humano y de la búsqueda incansable del bien mayor, enseñanzas que cruzan las barreras religiosas y culturales para tocar los corazones de todos aquellos que buscan un propósito más profundo en la vida. Con su canonización en 1228, Francisco fue elevado oficialmente a la santidad, pero su verdadera canonización había ocurrido en los corazones de aquellos que, movidos por su ejemplo, decidieron seguir sus pasos, optando por una vida de simplicidad y servicio. Aún hoy, San Francisco de Asís es recordado no solo como un santo, sino como un revolucionario espiritual cuyo impacto perdura, inspirando a generaciones a vivir con menos para dar más a los demás.